¿Qué tal? Hoy nos sumergimos en un verdadero terremoto político que está sacudiendo a Chile. Estamos hablando de la renuncia confirmada y la verdad totalmente inesperada del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sí, una noticia que cayó como una bomba, realmente. Un sismo político, como bien dices. Y que además llega, bueno, justo un día después de que el presidente Boric le pidiera la renuncia a otro ministro. Exacto, al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. O sea, el ambiente en La Moneda ya venía, digamos, cargado. Muy cargado. Y ahora, con la salida de Marcel, esta figura tan central, la sensación de inestabilidad o al menos de alta tensión se intensifica muchísimo. Sobre todo pensando en la recta final del gobierno. Precisamente. Así que hoy vamos a analizar a fondo esta situación. Vamos a ver los detalles de estas renuncias, qué pudo haber detrás de la salida de Marcel, el contexto político general y, claro, las implicaciones para el gobierno de Gabriel Boric. Nos basaremos en la información que hemos podido recopilar de nuestra fuente. El objetivo es ofrecer una visión lo más clara posible, ¿no? Entender qué está pasando realmente, desgranando los puntos clave que nos entrega la fuente. Perfecto. Empecemos por la renuncia de Marcel. ¿Qué detalles nos da la fuente sobre cómo ocurrió todo? La sorpresa parece ser el elemento central. Totalmente. La fuente describe que la noticia tomó al gobierno completamente por sorpresa. Nadie se lo esperaba, así de simple. Se habla de un silencio hermético al principio, como de shock, y luego una molestia bastante perceptible en el ambiente gubernamental. O sea, ¿no fue algo conversado, planeado por el Ejecutivo? No, todo indica que no. Marcel se reunió con el presidente Boric para comunicar su decisión, y aunque la versión oficial, digamos, apunta a razones personales... Que suele ser la fórmula diplomática, ¿no? Exacto. La fuente indica que al menos por ahora se descartan motivos políticos directos como la causa principal. Bueno, la causa principal que él haya esgrimido para su salida. Aunque claro, el contexto es político. Claro. Y para dimensionar el impacto, recordemos brevemente quién es Mario Marcel. No es cualquier ministro. Para nada. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con estudios en Cambridge, expresidente del Banco Central. Una figura con un peso técnico muy reconocido. Estuvo al frente del Banco Central durante un periodo complejo, además. Y ha sido ministro de Hacienda desde que comenzó el gobierno de Boric. Un pilar. Un pilar fundamental, sí. La fuente incluso recuerda su relación sentimental con Carolina Toa, que hasta hace poco era la ministra del Interior. O sea, una figura muy conectada con el corazón del poder. Entendido. Ahora, el contexto. Mencionabas que esto no ocurre en un momento cualquiera. El timing, el momento elegido, parece crucial. Es que es clave. La renuncia se produce, fíjate, justo cuando se está discutiendo el diseño del presupuesto para el año 2026. El presupuesto que no ejecutará este gobierno, sino el próximo. Exactamente. Es el marco financiero que heredará la siguiente administración. Entonces, que el ministro de Hacienda renuncie en medio de esa negociación tan estratégica, bueno, es muy llamativo. Y levanta muchas preguntas, sin duda. ¿Por qué irse ahora? ¿Qué señal envía? Justo. Y a esto se suma lo del día anterior, la salida del ministro de Agricultura, Valenzuela, que fue distinta porque a él sí le pidieron la renuncia. Sí, explícanos un poco más esa conexión que hace la fuente. ¿Por qué tuvo que salir Valenzuela? Bueno, la fuente lo vincula directamente con una decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social, la FRVS. Un partido pequeño, pero parte de la coalición de gobierno, ¿verdad? Correcto. El tema es que la FRVS decidió no ir en la lista parlamentaria única que estaba armando el oficialismo para las próximas elecciones. Optaron por ir aparte. Ah, una división en la estrategia electoral de la coalición. Exacto. Y según la interpretación de la fuente, esta decisión generó una molestia muy, muy grande en el presidente Boric. La fuente habla incluso de furia presidencial. Furia. Fuerte la palabra. Sí, así lo describe la fuente. Y esa molestia, esa reacción, habría llevado a Boric a pedirle directamente la renuncia a Valenzuela como una especie de consecuencia política por la decisión de su partido. Entiendo. Entonces, primero tenemos una salida que parece ser forzada, una consecuencia directa de tensiones políticas dentro de la propia coalición oficialista. Así es, una fractura interna que se cobra una pieza en el gabinete.
Y al día siguiente, de forma totalmente sorpresiva, renuncia Marcel, el ministro de Hacienda. Aunque son seguidas, las dinámicas parecen... Diferentes, sí. La de Valenzuela, gatillada por el Ejecutivo a raíz de un conflicto político partidista. La de Marcel, bueno, todo indica que fue una decisión personal suya, no impulsada desde la moneda. Y ahí es donde entran las especulaciones que recoge la fuente sobre los motivos de Marcel, más allá de las razones personales. ¿Qué se comenta? Hay varias líneas de especulación. Una que menciona la fuente es la posibilidad de que Marcel ya tenga listo un cargo internacional importante. Cito textual. Parece ser que se va a ir del país, por supuesto, por ofertas internacionales. Ah, mira, eso podría darle un marco distinto a la renuncia, ¿no? Como una salida planeada por él, pero no comunicada hasta último momento. Podría ser sí, pero no es la única hipótesis. La fuente también menciona, de forma más general, las luchas de poder bien fuertes que existirían dentro del gobierno. Tensiones internas, que siempre existen en los gobiernos, pero que quizás aquí llegaron a un punto crítico para él. Posiblemente. Se habla de presiones, quizás relacionadas con investigaciones, o bueno, dinámicas complejas de poder entre distintas facciones o figuras del oficialismo. La fuente menciona unas presiones de Dorothy P., aunque no detalla más. Interesante. Y hay algo más. Mencionaste antes a Carolina Toa. Sí, la fuente también desliza la posibilidad de que la situación política de Carolina Toa, después de su derrota en las primarias para la alcaldía de Santiago, haya influido. ¿En qué sentido? Bueno, la interpretación que se sugiere es que con Toa afuera del gobierno y con un resultado electoral adverso, quizá Marcel sintió que era momento de alejarse también de todo ese foco, de esa exposición. Como un ciclo que se cierra para ambos. Ya veo. Son varias hipótesis sobre la mesa entonces. Un cargo afuera, luchas internas, la situación de su pareja, o una combinación de todo. Probablemente una combinación. Lo que sí enfatiza la fuente es el cómo ocurrió, lo abrupto. Sí, eso parece importante. ¿Por qué? Porque según indica la fuente, no es el modus operandi habitual de este gobierno para las salidas ministeriales. Generalmente se anunciaban con algo más de preparación, de orden. Se gestionaban de otra manera, quizás con reemplazo listo, o en momentos de ajuste de gabinete más amplios. Exacto. Que la renuncia de una figura como Marcel sea tan repentina, tan de un día para otro, sugiere fuertemente que tomó al propio Ejecutivo por sorpresa. No fue un cambio planificado por ellos. Y eso refuerza la idea de una crisis inesperada, de una situación que se les escapó de las manos, al menos en cuanto al timing y la forma. Totalmente. Y el impacto, claro, es inmediato y potente. La fuente no duda en calificarlo de sismo político. Un sismo, sí. ¿Por qué específicamente? ¿Cuáles son las consecuencias más directas que se ven? Principalmente, debilita al gobierno en un área crucial, la económica. Marcel era, al menos en la imagen pública que proyectaba el gobierno, el pilar de la seriedad económica, el experto. El ancla de estabilidad, digamos. Eso intentaba proyectar el gobierno. Ahora, es importante decir que la fuente que estamos analizando es bastante crítica con la gestión económica en sí. Ah, ¿qué dice la fuente sobre los resultados de Marcel? Bueno, la fuente califica sus resultados como mediocres. Incluso llega a usar la palabra desastrosos en algún punto. Es una evaluación dura de la gestión económica general del gobierno bajo su mando. Entendido. Es importante tener clara esa perspectiva crítica de la fuente sobre el fondo, pero más allá de esa evaluación de resultados, ¿reconoce algún rol positivo en Marcel? Sí, reconoce algo importante. Su capacidad de diálogo con sectores de la oposición, particularmente con Chile Vamos. Tenía puentes tendidos entonces. Se le reconocía esa habilidad, sí. Era una figura que, a pesar de las diferencias, podía sentarse a conversar con la centroderecha. Y eso era clave para el gobierno, sobre todo pensando en sacar adelante algunas reformas económicas pendientes. Reformas que imagino también son vistas con ojo crítico por la fuente. Muy crítico. La fuente las describe como bien estatistas y desastrosas. O sea, la visión es que Marcel era quizá el único que tenía alguna posibilidad, por mínima que fuera, de negociar algo de esa agenda con la oposición. ¿Y al irse él? Ese puente se debilita enormemente o desaparece. Complica muchísimo cualquier intento del gobierno por avanzar en esas reformas en el tiempo que le queda.
El panorama se le pone cuesta arriba al gobierno en el frente legislativo económico entonces. Mucho más cuesta arriba, sí. Pierde a su principal negociador económico justo cuando más necesitaba para el presupuesto 2026 y eventuales reformas finales. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Se anunció un cambio de gabinete para reemplazar a Valenzuela y a Marcel. ¿Qué perspectiva nos da la fuente sobre los posibles sucesores? La perspectiva que transmite la fuente es, bueno, bastante poco optimista sobre el impacto que puedan tener los nuevos nombramientos. ¿En qué sentido? Se interpreta que, dado el poco tiempo que queda de gobierno, los nuevos ministros serán figuras más bien para administrar el cierre, para cumplir el periodo. Como cuidadores de la casa hasta el final, digamos. Algo así. La fuente sugiere que no tendrán ni el tiempo ni el capital político para impulsar grandes cambios o iniciativas de último momento. Serán nombramientos para cerrar el ciclo, no para abrir nuevos frentes. Un escenario de final de mandato, ya sin grandes ambiciones. Exactamente. Se dibuja un cuadro de un gobierno debilitado, enfocado más en la administración del día a día hasta el final, que en dejar un legado de grandes transformaciones en esta última etapa. Bien, hagamos una recapitulación para ordenar las ideas. Tenemos una secuencia de eventos bastante vertiginosa. Sí, muy rápida. En apenas 48 horas, un cambio drástico. Primero, la salida forzada del ministro de Agricultura gatillada por divisiones políticas internas en la coalición de gobierno. Una señal de problemas en la casa oficialista. Correcto, una fractura expuesta. Y luego, casi inmediatamente, la renuncia inesperada, sorpresiva, y al parecer autoiniciada por Mario Marcel, la figura económica clave del gabinete. Una renuncia que ocurre además en un momento delicadísimo, la negociación del presupuesto que usará el próximo gobierno. Ante debilidad, de sorpresa, y con menos herramientas para negociar en el crucial frente económico. Exactamente, un cuadro de inestabilidad y de cierre de ciclo complejo. Y esto nos lleva, inevitablemente, a una reflexión final, una pregunta que queda flotando después de analizar toda esta información. Sí, una pregunta que deriva directamente de lo que informa y especula la fuente. Más allá del impacto político inmediato, de las luchas de poder internas que se reportan, de si Marcel se va a un cargo internacional o no, ¿qué podría estar indicando realmente la partida tan súbita del principal encargado económico del país? Justo cuando se negocia el presupuesto clave para el próximo periodo. ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad real de este gobierno para asegurar la estabilidad y, sobre todo, una dirección económica clara para Chile en este último tramo de su mandato? Y quizás, más importante aún, ¿qué señal envía de cara al próximo ciclo político que se avecina? Es una pregunta abierta, claro, pero que resume la inquietud que deja este remesón en la moneda. La capacidad de gestión y la estabilidad económica en la recta final quedan sin duda bajo un gran signo de interrogación.